Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video hablaremos acerca del teorema del límite central, que es un resultado importantísimo en la estadística. Seguramente es el resultado más importante que veremos en nuestro curso. Como definición, digamos que si se toman muestras de una población con cualquier distribución, y hago énfasis en esto, la población puede tener cualquier distribución. La distribución muestral, obviamente de esas muestras que hemos tomado, será aproximadamente normal siempre que el tamaño de cada muestra sea grande. Vamos a entender como grande mayor que 30. Esto se ha ido demostrando a partir de la experiencia, de tratamiento empírico de los datos, y en un momento veremos que se cumple efectivamente también en una simulación de datos en R. Ahora, en particular, y esto será útil para algunas de las pruebas estadísticas que veremos más adelante, uno, si la población tiene distribución normal, la distribución muestral será aproximadamente normal con cualquier tamaño de muestra. Esto es importante señalarlo. Y en segunda instancia, si la población no tiene distribución normal, la distribución muestral será aproximadamente normal con muestras grandes, que es lo que ya habíamos enunciado anteriormente. Entonces, digamos que podemos agregar que siempre va a ser aproximadamente la normal, la distribución muestral con muestras grandes, y en particular si la población de la que tomamos las muestras es normal, las distribuciones muestrales van a ser normales con cualquier tamaño de muestra, es decir, incluso con aquellos menores que 30. Vamos a pasar a R para mostrar esto con algunas gráficas. Bueno, ahora vamos a llevar a cabo nuestra simulación. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar una población. En este caso voy a comenzar con una población de 2500 personas. Podemos observar aquí que su gráfica, esta es la distribución de la población, claramente es normal, tiene una forma parecida a la normal. Quiero aclarar que en realidad yo voy a disminuir en este momento el tamaño de la población a 25 y esto tiene que ver con las características de mi computadora, dado que no tiene una muy grande capacidad, no voy a poder manejar tantos datos, entonces la voy a reducir a 25. En este caso el histograma o la gráfica de la distribución de esta población de 25 es como esta que ya podemos observar en pantalla. Quiero que observen que relativamente también tiene una forma normal. Entonces, vamos a comenzar evaluando este caso. ¿Qué pasa cuando la distribución de la población es normal? Entonces, ahora voy a crear muestras de tamaño 1. Entonces, lo voy a hacer aquí en el código, no lo voy a mostrar para que se pueda ver la gráfica de tamaño un poco más grande. Ahí está la gráfica de tamaño 1, la distribución muestral con muestras de tamaño 1. Claramente es idéntica a la distribución de la población porque es como si estuviera tomando una persona en cada muestra y eso es idéntico a la población. Entonces vamos a incrementar el tamaño de la muestra, vamos a suponer que tomamos muestras de tamaño 3 y que construimos la distribución muestral. Entonces esta que se observa aquí es la gráfica de la distribución muestral y claramente se observa que tiene una forma de campana, es decir, inmediatamente se observa que es muy parecida a una distribución normal. Si yo incremento el tamaño de las muestras a 5, vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a volver a ejecutar el código y entonces podemos observar aquí que la gráfica nuevamente se ve como en forma de campana, es decir, sigue siendo normal. Voy a incrementar ahora el tamaño a 10. Podemos observar cómo la gráfica se ve aún más parecida a una campana, es decir, una distribución normal. Vamos a aumentarla ya nada más a 12 para que podamos observar. Bien, tenemos entonces ahora ya la distribución muestral que claramente tiene una forma aún más similar a una campana. Entonces, no voy a hacer simulaciones con tamaños de muestra más grande porque como ya mencioné, mi computadora no las puede procesar. Sin embargo, para este punto es bastante evidente. Voy a pasar todas las distribuciones nuevamente. Podemos observar claramente aquí la distribución de la población que tiene una forma relativamente normal. Después la distribución muestral con muestras de tamaño 1. Hay que recordar que la distribución muestral es tomar todas las posibles muestras de una población y en este caso medimos la media de cada una de esas muestras y creamos la distribución muestral de la media de todas esas posibles muestras. Ahora en tamaño 3 va tomando una forma de campana, aunque se ve un poco asimétrica, se ve como cargada hacia la derecha. Después con tamaño 5 empieza a volverse más ya la forma de campana, tamaño 10 y finalmente tamaño 15. Entonces es bastante claro que conforme incremento el tamaño de la muestra, la forma de la distribución se parece cada vez más a una distribución normal. Sin embargo, es necesario destacar que desde
un tamaño de muestra muy pequeño ya se observa esta distribución normal. Otro punto adicional que es necesario destacar es que, como podemos observar aquí, la distribución tiene algunos valores que se observan aquí en las barras desde 0, antes de 0.5 hasta 3, y conforme va creciendo la gráfica, esos valores son cada vez más insignificantes. Veamos aquí que aún se alcanza a apreciar una pequeñísima barra cerca del valor 3, pero conforme voy incrementando el tamaño de la muestra, esos valores ya comienzan a ser despreciables, ya ni siquiera se ven en la gráfica. Veamos aquí que los valores dejan de verse antes de 2.5, entonces aquí todavía después de 2.5 se ven, en la siguiente ya no, y si vamos a la última, pues se recorren aún más. ¿Esto qué significa? Básicamente que los valores o las medias de todas estas posibles muestras comienzan a concentrarse en la parte central de la gráfica. Y eso es interesante porque eso me dice que entre más grande sea el tamaño de mi muestra, la probabilidad de que la media de esa muestra se parezca o esté cerca de la media de la población es mayor, puesto que la concentración de las medias muestrales es mayor alrededor de la media de la población. Recordemos que la media de la distribución muestral es exactamente la misma que la media de la población. Vamos ahora a realizar la misma simulación, pero con una distribución o una población que tenga una distribución diferente a la normal. Puede ser, como ya hemos enunciado en el teorema central del límite, cualquier distribución, es decir, la forma que tenga la distribución de la población no importa. En este caso yo haré mi simulación con una distribución que tiene una forma geométrica, o una distribución geométrica, mejor dicho, y podemos ver claramente que no se parece en nada a una campana. Es esta la gráfica de la distribución de la población. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar muestras de tamaño 1 en primer lugar, vamos a ejecutar nuestro código y observamos claramente que la distribución es la misma por las mismas razones que dijimos en la simulación pasada. Vamos a incrementar el tamaño de las muestras a 3, vamos a crear la distribución muestral y entonces observamos que empieza a vislumbrarse una forma de campana, pero aún no. De hecho es bastante simétrica esta gráfica, la podemos ver que se carga, tiene una cola extensa del lado derecho. Hagamos ahora muestras de tamaño 5. Entonces ejecutamos nuestro código con este tamaño de muestra y vemos nuevamente que la forma de campana empieza a verse aún más, pero la gráfica sigue siendo relativamente asimétrica. Nuevamente la cola de la derecha de la gráfica se ve más alargada en comparación con la cola de la izquierda. Incrementemos el tamaño de las muestras a 10, hagamos todas las posibles muestras y la distribución muestral de las medias y entonces vamos a ejecutar la gráfica. Entonces esta que observamos sería la gráfica de la distribución muestral. Veamos cómo ahora sí ya empieza a tener de manera más marcada una forma de campana. Finalmente vamos a incrementar el tamaño a 12, no lo haremos más de 12 y vamos a ver cómo se ve la gráfica. Entonces podemos observar que esta gráfica claramente también tiene una forma normal, una forma de campana. Vamos a regresar entonces, tenemos la distribución de la población, que no es normal, y la distribución de muestral, cuando n es igual a 1, cuando las muestras son de tamaño 1, que claramente no lo es. Cuando incrementamos el tamaño a 3, sigue sin ser una distribución normal de forma clara. Incrementando a 5 empieza a tomar la forma, pero aún es relativamente asimétrico. Y entonces conforme vamos incrementando el tamaño, aquí tenemos la muestra de tamaño 10, claramente la distribución muestral se convierte en una distribución normal. Aquí está el último caso cuando n es igual a 12, es decir, cuando las muestras son de tamaño 12. Entonces esto es bastante interesante. Hemos hecho las dos simulaciones porque, como anunciamos al principio del video, cuando la distribución de la población es normal, prácticamente no importa el tamaño de la muestra, pueden ser muestras muy pequeñas, y la distribución muestral de esas muestras pequeñas ya es normal. Y entonces cuando incrementamos el tamaño de las mismas, simplemente se mantiene esa forma normal. Pero cuando la población no es normal, a pesar de que las muestras de tamaño 1 no producen distribuciones muestrales normales, conforme incrementamos el tamaño de esas muestras, sí se va apreciando cada vez cómo se crea una distribución muestral que es normal. Como ya mencionamos, este es uno de los resultados más importantes y a pesar de que en este momento pudiera parecer que no hay
una aplicación directa, prácticamente fungirán como fundamento de las pruebas paramétricas que veremos en algunos videos. Este será el fundamento de por qué podremos tomar algunas decisiones con respecto a las investigaciones que plantearemos. Antes de concluir el video, vamos a ver nuevamente cómo también se cumple lo que vimos en la primera simulación. Aquí podemos ver que el rango de valores en el eje X que toma esta distribución muestral, cuando n es igual a 1, va desde 0 hasta 30. Además, yo he calculado la media de la distribución muestral, que recordemos es igual a la media de la población, y es 8.64, es decir, más o menos está por aquí. Veamos cómo el rango del eje X va disminuyendo también. Vamos a poner entonces la muestra de tamaño 3 o la distribución muestral de muestras de tamaño 3 y vamos cómo se redujo desde 0 hasta, digamos, cerca de 20 se empiezan a concentrar la mayoría. Conforme voy incrementando el valor o el tamaño de las muestras, vamos a poner aquí la muestra de tamaño 12, mejor dicho, la distribución muestral de muestras de tamaño 12, y vemos cómo el rango del eje X va de poco más de 2 hasta poco menos de 14. Entonces pasamos de tener rango desde 0 hasta 30 a un rango de 2 hasta 14. Esto quiere decir que la desviación que hay o la dispersión que hay de las medias de las muestras se va haciendo menor y en ese sentido, como ya habíamos dicho, la inmensa mayoría de las medias de las muestras se van a concentrar aquí en esta zona, muy cerca de la media de la población o de la media muestral, que recordemos nuevamente que es 8.64, es decir, más o menos se encuentra en esta zona. Eso nos da la certeza de que entre mayor sea el tamaño de nuestra muestra, la concentración de las muestras o de la mayoría de ellas estará aquí, muy cerca de la media poblacional. Adicionalmente, la gran ventaja de este gran descubrimiento de que las distribuciones muestrales son normales sin importar cuál sea la distribución de la población que estemos estudiando, nos permite aprovechar las propiedades que ya hemos estudiado de la distribución normal para poder trabajar de manera más sencilla. En videos siguientes, como ya he mencionado, entenderemos un poco más cuál es la aplicación de esto y veremos que verdaderamente su importancia es muy grande. De momento vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.